Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Resulta y Resalta con la Jefasa, el espacio donde exploraremos diferentes temas de la historia universal de una manera cercana, entretenida y profunda. Hoy tenemos un episodio que no te vas a querer perder, ya que no me encuentro sola, sino acompañada de 5 personas muy importantes. Jairo Ramos, Alexandra Ávila, Sofía Calderón, Victoria Martínez y María Torija. Así que ponte cómodo, sube el volumen y prepárate que comenzamos. Esto no es solo historia, es el origen de muchas de las tensiones que vivimos en la actualidad. En medio del caos de un mundo dividido en dos ideologías opuestas, el capitalismo y socialismo, surgió un movimiento imparable, la descolonización. Jairo, ¿tú sabes qué es la descolonización? claro, es el proceso por el cual muchas colonias en Asia, África y el Caribe lograron su independencia de potencias europeas, principalmente entre 1945 y 1975, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene que ver el capitalismo y el socialismo con eso? Bueno, te explico. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques. El capitalista, liderado por Estados Unidos, y el socialista o comunista, liderado por la Unión Soviética. Ambos querían influir en los nuevos países independientes para que se uniera a su modelo político y económico. Por eso, la Guerra Fría, que fue el conflicto indirecto entre Estados Unidos y la URSS, influyó directamente en el proceso de descolonización. Oh, ¿y cómo influyeron ellos en la descolonización? Bueno, Estados Unidos apoyaba algunas independencias porque estaba en contra del colonialismo europeo, pero también lo hacía para que esos nuevos países adoptaran el modelo capitalista y fueran sus aliados. Por su parte, la Unión Soviética apoyaba movimientos revolucionarios y de liberación nacional que buscaban romper con el dominio occidental y adoptar ideas socialistas. Oh, ¿y tienes unos ejemplos importantes? Claro, por ejemplo, en India en 1947 se independizó del Reino Unido sin alinearse claramente con ninguno de los dos bloques, y este formó parte del movimiento de países no alineados. También tenemos a Vietnam, que luchó contra Francia y luego contra Estados Unidos. Finalmente se convirtió en un país comunista. Tenemos también otro ejemplo de Argelia en 1962, que se independizó de Francia con apoyo de países socialistas. Y también tenemos a África subsahariana. Muchos países lograron su independencia durante los años 60 y tanto en Estados Unidos como la URSS trataron de influir en ello. Supongo que tuvieron algunas consecuencias. ¿Cuáles fueron? Claro, tuvieron muchas consecuencias, pero pues una de las principales son el nacimiento de nuevos estados con problemas económicos, sociales y políticos. Muchos países también quedaron atrapados entre los intereses de Estados Unidos y la URSS. Y pues por último tenemos el surgimiento del movimiento de países no alineados, que buscaba mantener la independencia tanto del capitalismo como del socialismo. Muy interesante, Jairo, pero un corte comercial. prepárense, los Juegos están por comenzar. Ven y apoya a nuestros atletas. No faltes, los Juegos Olímpicos de 1968 te esperan. Muy interesante los papeles que tienen los países, pero también hay movimientos en los que grupos más pequeños hacen grandes cambios, como los movimientos estudiantiles. Correcto, yo les hablaré sobre la Primavera de Praga, que fue un periodo de apertura política que se vivió en Checoslovaquia en 1968, gracias al secretario general del Partido Comunista, Alexander Dubček, quien era del ala reformista. Como primeras medidas del cambio, se realizaron mítines y demandas donde manifestaban poner fin a la censura y ampliar la libertad de prensa. En marzo, se adoptó un programa de acción que se llamó Socialismo de Rostro Humano, que abriría el paso a la creación de nuevos partidos políticos y futuras elecciones. Esto buscaba superar la lógica totalitarista comunista, impuesta por la URSS desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la Primavera de Praga terminó porque la URSS malvió las reformas aplicadas, así que temían que los demás países desencadenaran una ola revolucionaria en contra del comunismo, por lo que la URSS mandó a los ejércitos del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia la noche del 20 de agosto de 1968, y para el siguiente día tenían control total del país. Después, impusieron un nuevo gobierno encabezado por Gustav Husak, que era un político fiel al Partido Comunista de la Unión Soviética, sus siglas PCUS.
Por otra parte, Alexandre y sus ministros los obligaron a firmar un documento de lealtad al PCUS y a retirarse de cualquier actividad política. Muy interesante, y también tengo entendido que USAC convirtió a Checoslovaquia en uno de los países más leales de la URSS. Así es. Por otro lado, me gustaría hablar de otro movimiento que ocurrió en Francia, conocido como Mayo Rojo. Por supuesto, también conocido como Mayo francés o Mayo del 68. Tal cual. Bien. El Mayo Rojo es un movimiento social y político de los más importantes en el siglo XX en Europa. Todo comenzó en la Universidad Nanterre, en París, en donde los estudiantes protestaron en contra de la falta de libertad y la rigidez del sistema educativo francés. Pronto, el movimiento ganó impulso y llegó a otros sectores sociales, como mineros, obreros o ferrocarrileros, que empezaron a exigir mejores condiciones laborales, poner fin a la censura y a la represión policial. Para el mes de mayo, las protestas habían escalado a un punto que se convirtieron en enfrentamientos contra la policía, especialmente después de que el gobierno intentara reprimir las manifestaciones. El 13 de mayo se llevó a cabo una huelga general que paralizó a toda Francia. Más de 10 millones de personas deteniendo sus actividades laborales, lo que representaba el 22% de la población del país. Luego de muchas protestas y huelgas, el 27 de mayo, las centrales obreras firmaron los acuerdos de Grenelle, donde acordaron un aumento salarial del 35%, la reducción de la jornada de trabajo y más días de vacaciones. Y por otro lado, del sistema educativo francés, se experimentaron cambios significativos, buscando ser más inclusivos y menos autoritarios. También un año muy caótico fue México en el 68, un año muy importante y conflictivo, por una mezcla de situaciones políticas, sociales, eventos culturales y deportivos. ¿Por dónde empezamos? Tal vez por el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, junto a su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, responsables de muchas acciones represivas. México se estaba preparando para grandes eventos, por eso se construyó instalaciones deportivas para los 19º Juegos Olímpicos, como la Alberca Olímpica, el Palacio de los Deportes y el Velódromo Olímpico. Pero por otra parte, el crecimiento económico que atravesaba el país en aquella década no se tradujo en una distribución equitativa de la riqueza. A esto se le sumó que algunos sectores obreros y sindicales protagonizaron protestas que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad de aquel país. Un factor adicional fue que los jóvenes estudiantes de clase media no encontraban un representante entre las figuras y espacios políticos de la época. ¿Sabían que los movimientos comenzaron desde julio? Que participaron estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras instituciones educativas mexicanas, además de profesores, profesionales, obreros y otros sectores sociales, como podría ser un periodista. Grupos estudiantiles se dirigieron el 26 de julio de 1968 a la Plaza Constitución para protestar, y a ellos se sumaron militantes del Partido Comunista Mexicano. Pero antes de llegar, los policías los reprimieron, y eso dejó un saldo de cientos de heridos. Muchos de los jóvenes, en medio de la represión, se refugiaron en los edificios de la universidad y quedaron situados por las fuerzas de seguridad. Un día más tarde, los estudiantes volvieron a salir a las calles y tomaron la UNAM, mientras los enfrentamientos con la policía seguían creciendo al tiempo que se sumaban nuevas escuelas. Como los granaderos no lograron su objetivo de reducir las movilizaciones, el gobierno convocó al ejército, que atacó las instalaciones de la UNAM el 30 de julio. Durante 2 meses, los estudiantes que se oponían al presidente Gustavo, al autoritarismo y a la violencia de los cuerpos represivos se mantuvieron en las calles de la Ciudad de México. Organizaron un Consejo Nacional de Huelga, realizaron mítines y recibieron el apoyo de diversos sectores sociales. Así, hasta el 2 de octubre, donde esta situación llegó a su fin. Llegó a su fin en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. El ejército y grupos paramilitares abrieron fuego con una manifestación pacífica. Murieron decenas o cientos de personas. Aún no se sabe el número exacto de muertes, en un acto represivo dirigido por el gobierno del presidente. A pesar de la represión, el gobierno siguió adelante con el evento internacional, los Juegos Olímpicos, y también el Mundial. Un breve anuncio y continuamos. Para jugar al fútbol no se necesita mucho, solo una pelota y muchas ganas de jugar. Mundial de Fútbol 1970. Después de todo esto, Maffer les va a hablar sobre los países no alineados del tercer mundo.
Durante la Guerra Fría, el mundo parecía dividido en dos grandes bloques. Así es el occidente liderado por Estados Unidos y el oriente bajo la influencia de la Unión Soviética. Pero, ¿y aquellos que no quisieron tomar partido? ¿Nació una tercera opción? En 1961, en la ciudad de Belgrado, surgió el movimiento de países no alineados, un grupo de naciones que dijeron ni con uno ni con otro. Su objetivo era mantener su independencia política y construir un camino propio basado en la paz, la soberanía y la cooperación. Algunos de sus principios clave eran el respeto a la soberanía, no intervención, solución pacífica de conflictos y rechazo al colonialismo e imperialismo. India, Egipto, Yugoslavia, Indonesia, Ghana y más adelante Cuba, México, Irán y hasta Sudáfrica fueron parte activa de este bloque del llamado Tercer Mundo. Un término pues que en ese entonces describía a las naciones que no eran ni capitalistas ni sobre todo comunistas, sino independientes y en vías de desarrollo. El movimiento sigue vivo, con más de 100 países miembros. Lucha por el mundo más justo, equitativo y sostenible. El espíritu de no alineados aún respira. Movimientos de países no alineados. Ayer neutral, hoy justicia. Seguimos con un tema que cambió la historia moderna, sobre cómo se desmoronó el bloque comunista y qué consecuencias tuvo eso en el mundo. Suena denso, pero es clave para entender muchas cosas de hoy. Te escuchamos, Ale. Así es, yo le hablaré sobre un tema muy importante en la historia del siglo XX, la desintegración del bloque comunista y sus repercusiones en el Nuevo Mundo. Durante gran parte del siglo pasado, el mundo estuvo dividido en dos bloques, el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, liderado por la URSS, que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este bloque incluía países como Polonia, Hungría y Alemania Oriental, con gobiernos autoritarios y economías controladas por el Estado. En los años 80, la URSS comenzó a mostrar señales de crisis. Había escasez, pobreza y descontento social. En 1985, Mikhail Gorbachev asumió el poder e intentó cambiar las cosas con dos reformas: la perestroika, que buscaba modernizar la economía, y la glasnost, que permitía mayor libertad de expresión. Pero estas medidas, en vez de fortalecer el sistema, lo debilitaron. Al mismo tiempo surgieron protestas y movimientos sociales como Solidaridad en Polonia, que exigían cambios. En 1989 cayó el muro de Berlín, símbolo de la división entre los dos bloques. Poco después, varios países del bloque comunista abandonaron el comunismo. Finalmente, en 1991, la URSS se disolvió, dando origen a 15 nuevos países, entre ellos Rusia, Ucrania y Estonia. Este fue el fin de la Guerra Fría y del bloque comunista. Esta desintegración tuvo consecuencias enormes. Muchos países de Europa del Este pasaron a ser democráticos y adoptaron economías de mercado. Aunque con dificultades como pobreza y desempleo, la OTAN y la Unión Europea se expandieron hacia el este. También surgieron conflictos como las guerras de Yugoslavia y más adelante tensiones entre Rusia y Occidente, que aún continúan, por ejemplo, con la guerra en Ucrania. En resumen, la caída del bloque comunista transformó el mundo por completo. Marcó el fin de una era, pero también el inicio de nuevos retos. Y ya eso sería todo. Una breve pausa y seguimos. Para que un imperio se caiga no se necesitan bombas, solo ideas, protestas y muchas ganas de cambiar el mundo. Así colapsó el bloque comunista y así comenzó una nueva era. No te lo pierdas. Con último, pero no menos importante, un movimiento que ocurrió principalmente en Sudáfrica. Oye, ¿ya has escuchado del movimiento estudiantil llamado Freeze Must Fail? Me suena, pero no sé bien qué se trata. ¿Es algo reciente? Pues fue un movimiento muy importante que ocurrió principalmente en Sudáfrica, entre los años 2015 y 2016. Surgió porque los estudiantes protestaban contra el aumento de las tarifas universitarias, que eran altísimas y excluían a muchos jóvenes, especialmente a las comunidades negras y pobres. ¿Y fue solo por el dinero o había algo más de fondo? Muy buena pregunta. Bueno, aunque el detonante fue lo económico, en realidad el movimiento abordaba temas mucho más profundos, como la desigualdad estructural, que aún existen después de Apartheid, el racismo en las universidades y la necesidad de descolonializar el sistema educativo.
Los estudiantes no solo pedían que bajaran los costos, sino que el sistema fuera más justo e inclusivo. ¿Lograron algo? Pues sí, y de hecho lograron mucho. Después de las protestas masivas, el gobierno de Sudáfrica decidió congelar los aumentos de las tarifas para el siguiente año. Además, el movimiento abrió un detonante nacional sobre la educación, el racismo y la justicia nacional. Claro, también hubo enfrentamientos con la policía, arrestos y represiones, pero fue un momento clave en la historia reciente del país. Qué fuerte, me imagino que inspiró a otros movimientos también, ¿no? Exactamente. Aunque fue un movimiento local, su mensaje resonó en muchas partes del mundo, donde los estudiantes también luchan por una educación accesible y contra la desigualdad. Por eso nació el hashtag #FreeMustFail, que se convirtió en un símbolo de resistencia juvenil y demanda de justicia. Eso es todo por hoy. Si les gustó este episodio, no duden en compartirlo con sus amigos y familiares. Queremos agradecerles por sintonizar nuestro podcast. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestros próximos episodios. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!